Mi nombre es José Ángel Cabrera, llego a la Fundación Jiménez Díaz como residente en el año 92 y posteriormente vuelvo como director de la unidad de arritmias en esta institución y durante 10 años estoy llevando a cabo los procedimientos de arritmias y electrofisiología en la Fundación Jiménez Díaz para posteriormente, en el año 2006, marcharme al hospital que actualmente es el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, en el que soy jefe de cardiología. Soy Jorge Cabrera Montes, soy médico residente de neurocirugía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y llevo aquí desde el año 2020 cuando empecé mi formación como neurocirujano en esta institución. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, futuro de nuestra historia. Bueno, pues nada, Jorge, quiero que sepas que para mí es un día emotivo. Es un día emotivo porque estoy aquí en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz, que tiene tanta trascendencia y que para mí ha significado tanto. Y que tú, el hijo mayor de los cuatro, que eso tiene siempre su cosa, ser el hijo mayor, no solamente hayas elegido la carrera de medicina como camino, como forma de vida, sino también hayas elegido esta casa, mi casa, la Fundación Jiménez Díaz, La Concha, como sitio donde formarte, pues para mí tiene un valor emocional y un valor como padre muy importante, ¿no? Yo realmente no es que me sienta solo orgulloso de que tú hayas iniciado un camino dentro de la medicina, sino que además, de forma libre, tomaras la decisión de venir a la Fundación Jiménez Díaz, una institución que para mí, probablemente tú lo sabes bien, tiene un valor emocional desde mi adolescencia. Sabes que tu abuela pues, estuvo en este hospital cuando yo era pequeño, con 16 años, y eso marcó mi vida, mis sentimientos, mis emociones. En la Plaza de Cristo Rey, todo el entorno, que cuando yo vengo aquí, pues luego el tiempo me lleva a venir de residente y formarme aquí, marcar mi vida profesional en esta institución. Y después he tenido muchos amigos. Sigo muy unido a la Fundación Jiménez Díaz por muchas razones. Y realmente que tú estés aquí, ahora hablando conmigo en este aula que mantiene el olor y mantiene el aspecto de cuando yo estuve, pues me emociona, ¿no? Tú realmente, ¿tú te acuerdas, Jorge, cuando pensaste en algún momento que ibas a ser médico? Realmente sí. Yo siempre he tenido un poco en mi cabeza la intención de querer ayudar a las personas, ¿no? Yo creo que es algo que he heredado de cierta manera de ti, quizás, no sé si por herencia genética o quizás un poco por lo que he estado viviendo día a día en nuestra casa, contigo, con el resto de los hermanos, con la familia. Siempre he tenido, yo creo, esa capacidad, digámoslo así, de empatizar con las personas, intentar sentir o sentirme como se sienten ellos, y tratar de entender sus problemas, ¿no? Tratar de comprender los problemas, intentar ayudar y solucionarlos. Eso por un lado, pero por otro siempre he tenido un interés muy grande en la biología en general y en entender y comprender la complejidad del cuerpo humano. Entonces, para mí, esa profesión que puede aunar un poco estas dos partes, tanto la biología, tratar de comprender la complejidad del cuerpo humano, pero además tratar con personas, ¿sabes? No únicamente centrarme en estudiar la biología y el cuerpo humano en sí, sino además que ese trabajo me pueda ayudar y solucionar el problema de las personas, es lo que la trayectoria que he elegido, porque yo creo que es lo que más me podía quizás llenar. ¿Y tú cómo ves? Porque yo lo veo de mi manera, de una manera emocional. ¿Tú cómo ves que compartamos los dos la misma profesión? ¿Cómo ves porque claro, yo veo en ti esa sensación que tienes de liderazgo, de trabajar, pero a la vez muy humana, muy humana.
que eso, yo me siento así, compartiendo esta profesión. ¿Cómo ves que los dos lo compartamos? Porque yo creo que cuando a mí me hablan de ti, pues no entra una taquicardia patológica, pero entra una taquicardia emocional. ¿Y tú cómo lo ves? Pues para mí, naturalmente, es un orgullo. Yo siempre te he visto como un modelo a seguir. Yo creo que la gente que se esfuerza, que trabaja, que tiene objetivos concretos, que lucha por conseguir esos objetivos, cueste lo que cueste y que intenta alcanzarlo sea como sea, yo creo que es un poco el perfil que a mí siempre me ha llamado la atención y que siempre he tratado de seguir. Y tú para mí eres el ejemplo perfecto de haber tratado de ir a por esos objetivos que a veces incluso son realmente complejos y con muchos sacrificios y mucho trabajo detrás. Yo creo que estás en una situación ahora que has conseguido un poco posicionarte un poco en los objetivos que te estabas planteando desde cuando eras más joven. Entonces, para mí eso es una referencia, digámoslo así, o una trayectoria que me gustaría también seguir. No sé si te he contado que cuando estuviste en Toronto, de repente, tú que eres una persona que mantienes una cierta distancia emocional a veces, ¿no? Eres un poco más frío que yo en tu expresión de las emociones, ¿no? Cuando de repente me mandas un WhatsApp desde Toronto, te pusiste a investigar mi currículum. Ahora de más mayor te pones a investigar mi currículum y yo creo que has empezado a dar valor al esfuerzo de una carrera profesional, ¿no? Porque tú estás en ese esfuerzo, ¿no? Tú estás en esa línea, ¿no? Eso a mí, ese esfuerzo yo nació aquí, en esta casa, en la Fundación Jiménez Díaz. Yo aquí fui muy consciente de la importancia que tiene no solo estar con el paciente, sino salir de la cabecera del paciente para resolver los problemas, como decía don Carlos Jiménez Díaz, que es la necesidad de investigar, la necesidad de comunicar. Y tú además lo haces de esa manera. Pero de repente tú estás detrás de esa trayectoria mía, empiezas a analizar y me llama la atención que investigas el prólogo de mi tesis doctoral que se hizo en Granada al año siguiente y yo terminar mi carrera, ¿no? Y me mandas una foto por WhatsApp de ese prólogo de la tesis y la acompañaste con unas palabras. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, pues que yo siempre he tenido esa intención y que siempre me gustaría ser igual que lo eras tú de joven. Y ahora te voy a hacer un examen. Si realmente, ahora ¿por qué te has hecho neurólogo? O sea, si está dentro de todo neurocirujano. Neurocirujano. Bueno, yo creo que ser clínico y ser cirujano pero es neurocirujano, efectivamente. ¿Por qué te has hecho neurocirujano? Pues... ¿Por qué te has interesado por el cerebro y no por el corazón? El cerebro yo creo que es probablemente el órgano que a mi juicio me parece probablemente el más complejo del cuerpo humano, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, sin menospreciar lógicamente la complejidad que tiene el corazón en sí. Yo creo que el cerebro ofrece ese extra, no solo como órgano y como una función para un cuerpo humano, sino como un punto de vista más filosófico, más emocional, con funciones que son incluso difíciles de comprender en muchas ocasiones y que además nos ofrece en este momento una capacidad de investigación y de profundizar en su conocimiento, estando ahora mismo en una situación digámoslo, limitada en cuanto a su comprensión absoluta o en entender o tratar todas las patologías que engloban al sistema nervioso central, en concreto al cerebro. Sabes que siempre me ha gustado el cerebro y siempre me ha llamado mucho la atención, precisamente porque es lo que nos diferencia del resto de especies del mundo, ¿no? de especies del universo, probablemente. Es el órgano que a mi juicio me parece el más complejo y una parte muy relevante, y por eso por la que yo me he decantado en concreto por la neurocirugía y no por una especialidad clínica como la neurología, es esa capacidad que yo tengo de interactuar directamente con el cerebro en sí, de ser capaz de ver un cerebro. Por eso el interés por lo funcional, ¿no? Por eso el interés por la neurocirugía funcional, ¿no? Efectivamente. Lo que hacemos con la neurocirugía funcional es, como sabes, implantar electrodos en el cerebro y
de alguna manera, modificar las funciones alterando los circuitos cerebrales del cerebro de nuestros pacientes que tienen algún tipo de patología, ya sea trastornos del movimiento o alguna otra patología en la que con un estímulo eléctrico podemos alterar un circuito o podemos modificar las funciones de un circuito que está alterado. Entonces, hacer eso tratando primero de comprender la función del cerebro, después, una vez hemos comprendido por qué ese cerebro está alterado, emitir ese estímulo eléctrico y mejorar síntomas del paciente y mejorar su calidad de vida, para mí es súper trascendental. Yo creo de todas maneras que existe una unión cerebro-corazón crucial, porque cuando nosotros hemos debatido acerca de qué órgano es más importante, realmente los dos se necesitan. O sea, el corazón tiene una actividad mecánica, el cerebro no late, no se mueve, pero el corazón tiene sus movimientos, sus latidos, pero es que... No late, pero pulsa. El cerebro pulsa, interesante. ¿Hace movimientos como Cuando se llena de corazón? sangre, el cerebro pulsa. Me has metido un gol por la escuadra, hijo. La realidad es que... pero claro, el corazón mueve 5 litros por minuto. Esos son 300 litros de movimiento a la hora y late 100.000 veces al día. Tú imagínate lo que es eso a lo largo de toda una vida, ¿no? Pero para que eso funcione necesita el cerebro. Pero claro, el cerebro necesita esos latidos y hay una correlación bidireccional entre el cerebro y el corazón. Esto de los sentimientos. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? De los sentimientos. Yo siempre comento lo que decía Aristóteles hace más de 500 años, bueno, 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y lo que decía, 400 años antes de Cristo, lo que decía realmente en relación con que es el santuario del alma. Y siempre cuando tú vas a hablar de algo, vas a expresar alguna emoción, pones este gesto. O te refieres al corazón, o pones un emoticono que es un corazoncito que late. Como si el corazón tuviese realmente, fuera la base emocional nuestra. Eso no es así, pero cuidado. En el cerebro se han encontrado neuronas. En el corazón, quiero decir. En el cerebro se han encontrado neuronas y desde el cerebro hasta el corazón, a nivel del troncoencéfalo, tenemos un sistema nervioso autónomo que nos rige, ¿no? Yo creo que los dos se necesitan, ¿no? Y la neurología, la neurocirugía funcional, yo creo que tiene un futuro enorme. ¿Cómo es la neurocirugía funcional ahora mismo en la Fundación Jiménez Díaz? Estamos teniendo posibilidades de innovar bastante porque tenemos ahora tecnología de última generación como es el HIFU, que es la terapia con ultrasonidos focalizados, que permite lesionar en zonas muy concretas y precisas del cerebro, interferir con esos circuitos y mejorar los síntomas de nuestros pacientes sin ni siquiera tener que hacer o meter al paciente en un quirófano y hacer una cirugía con una incisión en la piel o abriendo mediante una craneotomía del cráneo. Podemos tener una buena trayectoria aquí en la Fundación gracias a la implementación que estamos teniendo de las nuevas tecnologías y de la motivación que yo creo que tenemos. En tu recorrido aquí como residente, Jorge, en tu tiempo que has estado aquí, tú podrías decirme, porque yo sí te lo podría decir a ti de mi estancia aquí, ¿no? Tú podrías decirme alguna rotación o alguna persona que haya marcado de forma especial tu trayectoria, tu camino como residente. Pues sí, la realidad es que gracias a todos los compañeros con los que he estado trabajando, toda la gente más mayor que yo, probablemente no pueda decir no me sea posible decir que no me haya ayudado alguien de todos ellos. Es decir, yo creo que he podido extraer algún punto beneficioso de todas las personas. Todos los adjuntos con los que tengo el privilegio de trabajar, yo creo que son unos cirujanos excelentes, con una formación impecable y una calidad técnica y científica muy alta.
Entonces, pues yo aquí tengo varias personas referentes. Mi jefe de servicio, por ejemplo, es uno de los mejores cirujanos, neurocirujanos probablemente a nivel nacional, y la verdad es que operar con él es maravilloso, y ver esa técnica quirúrgica es maravillosa. Tengo muchos adjuntos, bueno, en concreto 3 con los que me dedico a neurocirugía funcional y con los que profundizo un poco más en la neurocirugía funcional, que me ayuda con las comunicaciones a congresos, con las publicaciones, y que me están mentorizando un poco en este sentido. Y además he tenido la posibilidad también de salir al extranjero, como has dicho antes, de ir a Toronto. También he tenido el privilegio de poder estar en Harvard, en Boston, y hacer un poco de investigación y trabajar un poco en el laboratorio. Entonces, realmente algo que además tiene consonancia con los valores que yo creo que tiene la Fundación y que ha ido arrastrando tradicionalmente, que son la de buscar una medicina no únicamente clínica o quirúrgica, sino también académica y científica. Yo creo que la posibilidad de poder salir al extranjero y ver médicos que realmente están haciendo esto, y neurocirujanos, no solo clínicos, sino cirujanos que están haciendo esto, a mí la verdad es que me ha marcado y me ha abierto una puerta para decir, mira, yo realmente quiero dedicarme a esto, quiero hacer investigación también, quiero crear conocimiento, quiero crear ciencia, y además quiero enseñar, quiero formar a otras personas, motivarles, transmitirle un poco mi motivación y lo que yo siento que es la medicina, lo que siento que es la neurocirugía y las neurociencias, y lo interesante que es el cerebro. Y probablemente yo creo que la formación que tenemos aquí los residentes es muy buena, y la gente de la que aprendemos aquí, yo creo que podemos extraer cosas muy beneficiosas y que nos van a llevar a ser muy buenos profesionales. Han pasado casi 3 décadas desde que yo vengo aquí, en el año 92, como residente mayor para formarme en arritmias, en la unidad de electrofisiología a la que tú empiezas aquí como residente pequeño, ¿no? Eliges esta casa, la Fundación Jiménez Díaz, como tu casa para formarte. Y al hilo de lo que comentabas, a mí me hace ilusión lo que estás diciendo, porque yo siempre he considerado que es muy importante salir. Tú tienes tu casa, tú tienes tu espacio, pero tienes que salir de este espacio también de confort, entre comillas, para ver otras cosas, porque es la mejor manera de incorporar conocimiento, no solamente el que tú generes aquí, ¿no? Nos une que de pequeños los dos, de estudiantes, salimos, porque tú cuando te fuiste al Mass General en Harvard fue... Cuarto y quinto de carrera. Cuarto y quinto durante tus 2 veranos, ¿no? Y yo me fui a Cambridge durante los 2 veranos también de mi carrera, ¿no? En mi época hacíamos las milicias universitarias, que eso tú no has tenido. Pero tú consideras que los jóvenes debemos salir fuera a formarnos. Yo estoy convencido que tiene que formar parte esencial en la formación de un médico, de un científico, de alguien que quiere liderar un grupo. Tienes que estar fuera, tienes que ver cómo se hacen las cosas fuera, tienes que vivir la cultura de otros hospitales y tienes que aprender. De todo el mundo se tiene que aprender, y yo creo que es esencial. Es importante sentirse de un sitio, es importante sentirse de la Fundación, es importante tener tus raíces, es muy importante que tú tengas una sensación de pertenencia a un origen, pertenencia a una institución, pertenencia a un grupo. Eso es muy importante, pero eso se tiene que complementar con la formación en otros sitios, se tiene que complementar. Todo el mundo te va a aportar a lo largo de tu carrera profesional. Es muy, muy importante las decisiones que estás tomando. Han sido tuyas, en realidad, pero son muy importantes las decisiones que has tomado de viajar. Yo en lo que pueda ayudarte, obviamente, pero son decisiones que has tomado de una forma inteligente y con mucho sentido común, porque cuando uno quiere aprender una técnica, el aprendizaje de esa técnica no está liderada por una sola persona. Hay muchas personas que te pueden aportar en el mundo, ¿no? Y luego tú incorporas el conocimiento de esas personas. Tu estancia en Harvard, yo creo que en ese momento sí fue de neurología, ¿no? Sí, fue investigación en enfermedad de Alzheimer, fue y patología luego, fundamentalmente. Cuando tú te fuiste
a Toronto fue gracias a una beca de aquí, ¿no? Efectivamente, gracias a las que se llaman ahora becas Jerónimo Farré, tuve la oportunidad de irme 3 meses a un centro de excelencia como fue el Hospital de Toronto, el Toronto Western Hospital, y tuve el privilegio pues, de estar con uno de los mejores neurocirujanos funcionales del mundo, el neurocirujano más citado a nivel científico, y por eso tenía yo esa intención de ir a aprender de él y ver cómo está haciendo, ¿no? Esa combinación entre, porque también es catedrático de la Universidad de Toronto, entonces esa combinación entre la medicina, pues seguimos otra vez con los valores, ¿no? Que se transmiten en esta institución, de una medicina no solo clínica o quirúrgica, sino también académica y científica y docente. Jerónimo fue un referente, y siempre ha sido un referente para mí. O sea, dentro de mi formación, cuando yo vine aquí, ya te digo, en el 92 y conocí a Jerónimo Farré, no hay más conchito que Jerónimo Farré. O sea, es el esfuerzo, el sacrificio en el trabajo. En aquellas épocas salíamos a las 10 de la noche. No había horas. Las guardias eran... No librábamos las guardias, ¿no? Y estábamos aquí. Pero no ha cambiado mucho eso, ¿no? Desde que yo estuve ahora, ¿no? Sigues yendo a las mismas urgencias, paseando por los mismos pasillos, paseando por las mismas... Efectivamente, para mí es lógicamente muy emocionante ir por estos pasillos, sentir que tú, pues hace 30 años llegaste a pasar por los mismos pasillos. Casi 30. Bueno, casi 30. Vale. Es naturalmente muy emocionante. Quiero decir, sentir que ahora mismo estoy en el sitio en el que mi padre estuvo, en el que nacieron mis 2 hermanos pequeños, ¿no? O sea, tiene una cuestión muy familiar, ¿no? Una cuestión, yo creo, incluso de legado, digámoslo así, y sentir que ahora estoy, pues, formándome o yendo por los mismos pasillos, por el mismo hospital, viendo las mismas urgencias que tú veías en su momento, a mí me permiten un poco sentir que quizás pueda alcanzar algún día lo mismo que tú has hecho, los objetivos que me estoy planteando. Mira, Jorge, te voy a decir algo que además, algo que siento realmente y aquí, en la Fundación Jiménez Díaz y en este aula. A mí la Fundación Jiménez Díaz me ha devuelto mucho. La Fundación Jiménez Díaz, yo vi a tu abuela morirse aquí, cuando yo tenía 17 años, casi, en la UBI, y para mí, tú imagínate la Concepción, la Fundación Jiménez Díaz, cuando tienes esa edad, Jaén, yo estaba, era un niño. Tu madre muere en la institución más importante privada que tenía tu abuela en este país. Y vino aquí, se hizo todo lo posible, pero después me devuelve a hijos. Después vengo yo aquí, a esta institución, el día 8 de abril, que es el día que muere tu abuela, y es la fecha de contrato aquí, en esta institución. Me formo aquí como arritmólogo. Nacen mis hijos. Y ahora estás tú. Tiene tela. Tiene tela. Sí, quiero decir que si hay algo que pueda marcar las emociones desde un punto de vista profesional y pueda haber un nexo en tu vida emocional y profesional, es complicado encontrarlo. Como a mí me ha pasado con la Fundación Jiménez Díaz. Yo cuando tú me dices que quieres ser médico, yo realmente tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados porque, como te conozco, más o menos, como te conozco, la realidad es que primero me llena, pues estás orgulloso de que has elegido el mismo camino que yo he tenido, pero luego sé lo sacrificado que es esta profesión, sé lo duro que puede ser perder a un paciente en un quirófano o perder a un paciente en una intervención o la necesidad de relacionarte emocionalmente con los pacientes. Yo sé que eres una persona muy emotiva y que tienes tus sentimientos. ¿Hay algo que ahora, en este tiempo que has estado residente, que te haya marcado de un punto de vista emocional en relación con
con un ser humano que has tratado, que no haya sido porque has quitado un tumor, sino... A ver, llevas razón, quiero decir. La medicina yo creo que es sacrificada desde un punto de vista emocional y yo creo que la neurocirugía además más aún. Y yo creo que tener esa capacidad emocional de conectar con los pacientes, sobre todo en una especialidad, insisto, como es la neurocirugía, en la que tenemos pacientes con tumores cerebrales, que a pesar de que les quites todo el tumor, la supervivencia aumenta simplemente en algunos meses y es algo muy, muy desgraciado. Tú tienes que tratar con esos pacientes, tienes que tratar de conectar con ellos emocionalmente. Pero además tienes que tener la capacidad de, en un mismo quirófano, cuando por ejemplo hay una complicación o hay algo, tienes que ser lo suficientemente frío y tener la suficiente autoconfianza como para tratar de solucionar esa complicación sin que te hunda en el quirófano, porque tú eres el que está ahí, tienes que solucionar eso y no hay otra opción. Entonces, naturalmente ha habido durante la residencia y durante el tiempo que he estado aquí formándome muchas situaciones. No te diría ahora mismo un paciente en concreto, pero sí ha habido muchas situaciones en las que he tenido que dar la mala noticia de que a la mujer de un paciente o al hijo de un paciente de que lamentablemente no podemos hacer nada por su padre, por su hermano o incluso a veces por su hijo, ¿sabes? Entonces es algo que he sacrificado desde un punto de vista emocional. Y yo también te quiero preguntar algo a ti. Y ¿tú crees que te puedes volver más frío con esta profesión al final Yo creo que necesitas tener la capacidad de poder aislar algunas veces las emociones. Tienes esa necesidad, es una cuestión de supervivencia. Pero yo no lo he conseguido. Yo sigo yéndome a la cama con las mismas sensación y preocupación que cuando tenía tu edad. Por eso me reconozco en ti, en eso, ¿no? Yo creo que tú tienes quizá un carácter puedes ser un poco más metódico y más frío que yo, sí, yo en ese creo sentido. que sí. Por eso eres neurocirujano, probablemente, ¿no? Pero yo creo, Jorge, que además no solamente no es un mecanismo de defensa por evadirme de las emociones con mis pacientes, no quiero. Yo creo que ser un buen médico, no es lo mismo que ser un especialista en cardiología o ser un gran neurocirujano. Un buen médico es alguien que está cerca de los pacientes, que lo siente, que ve a la persona, que siente sus emociones, que le mira a los ojos. Es alguien que es capaz de, en un momento determinado, apartar el ordenador, en un momento determinado, apagar las cosas, olvidarse de la urgencia, del ruido y mirar a los ojos al paciente y escucharle. Y en cuanto tú miras a los ojos a un paciente y le escuchas, tú vas a empatizar. Y en cuanto empatizas, lo vas a sentir. Y en cuanto lo sientas, vas a ser un buen médico. Eso, y si quieres ser un buen médico toda tu vida, no lo puedes dejar. Tienes que hacer una medicina humana, al margen de ser un magnífico neurocirujano, de tener unas manos hábiles, de aprender, al margen de interesarte por sacar de la cama del paciente y hacer investigación. Yo admiro que tengas esa inquietud en investigación de tan joven, que hayas publicado ya cosas. Yo lo admiro. Yo no te lo digo a ti directamente, pero me siento muy orgulloso de estas cosas que haces, ¿no? Y la realidad es que es crucial que tú puedas unir esos valores que se aprenden aquí y se aprendieron también aquí de pequeño en esta casa, de unir la investigación, la docencia, la asistencia, pero todo con humanidad. La tecnología, ¿qué diferencia hay entre un TAC o un electrocardiograma? Son aparatos, pero al final yo siempre cuento lo mismo, Jorge, que nosotros, ya sabes que me gusta la pintura, y cuando veo los dibujos de Leonardo da Vinci, esta vez sí, hace 500 años, de historia, él pintaba corazones, pero seguimos tratando, en mi caso, el mismo corazón
que Leonardo da Vinci dibujaba hace 500 años. Da igual que utilices Da Vinci, High, Full o en mi caso navegadores, técnicas de imagen. Es el mismo corazón, eso significa que son los mismos seres humanos. Tú estás tratando el mismo cerebro de seres humanos que cuando Vesalio dibujaba el cerebro también hace 500 años, ¿no? Yo creo que eso, Jorge, no tienes que jamás apartarte de eso. Yo sé que tú lo vives y lo vives porque eres humano y hay que olvidarse de los egos. Es muy importante que uno tenga el orgullo de hacer las cosas bien. Pero estas cosas de los egos, que creo que algunas veces en el tema de los intervencionistas, de los cirujanos, es un poco... ¿Y tú no crees que hay que tener un poco de, dejémoslo como autoconfianza? Pero eso es diferente al ego. Eso es diferente al ego. El ego, la autoconfianza, por supuesto, tú tienes que sentirte cómodo y sentirte seguro de ti mismo. La mejor manera de sentirte cómodo y seguro de ti mismo es formándote, es la formación, es la experiencia, es hacer casos, es escuchar. Tú lo haces bien con los mayores, es escuchar, eso, pero eso es diferente. Tú terminas una cirugía, una intervención y salen las cosas bien. Esto cuando alguien te dice, me has salvado de la vida, a mí no se me sube el ego porque digo que te has salvado la vida. Yo me siento muy orgulloso de haber contribuido a que una persona no se muera. No a salvar la vida, a que una persona no se muera, ¿no? Y eso es diferente al ego. Tú sabes que yo utilizo el término la broncemia, ¿no? Yo creo que hay que ser un buen médico escuchando y apartando esos egos para que nazca la humanidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo viste tú por primera vez el término conchito? ¿Por primera vez? Pues de pequeño probablemente. Cuando tú eras adjunto joven probablemente. No tengo constancia, pero desde luego no en los últimos 5 años, eso es seguro. No eres consciente. Antes de estar aquí, seguro. O sea, que eras un chaval y ya habías oído la palabra... Hombre, yo recuerdo cuando venías con los pósters, cuando yo tenía igual 11 años, que venías con los pósters en papel todavía, con el canuto enorme así, que ponía el logo de la fundación, eso me acuerdo perfectamente, vamos, que te ibas a Estados Unidos a presentar el póster, me acuerdo perfectamente con los logos de la fundación, o sea, es algo que yo creo que he mamado toda la vida. Bueno, yo siempre he vendido muy bien lo que es la neurocirugía en sí y como creo que la formación es de tanta calidad aquí, yo también pues hablo bien lógicamente del sitio en el que me estoy formando porque de verdad tengo confianza en que la formación aquí es buena. Entonces, a mí es que además me gusta hablar con ellos, responder las inquietudes y las preguntas que ellos tienen. Y yo pues no hago más que contarles cómo ha sido mi formación, cómo ha sido mi experiencia y la de, no solo la mía, sino también los residentes mayores que he tenido, que ahora mismo pues tengo una compañera que se ha estado formando en Stanford, otra compañera que ha estado formándose en Australia y que son unas neurocirujanas excelentes. O sea que yo siempre lo que intento es transmitir lo que de verdad opino y contarles o explicarles por qué yo creo que es un buen sitio para formarse. No miento ni transmito ideas que creo que no, porque lógicamente la especialidad de neurocirugía es muy dura. ¿Y tú cómo te sientes? Quiero decir, tú has tenido una conexión, pero ya realmente no estás trabajando en este hospital. Bueno, yo no estoy trabajando físicamente. Yo no he dejado nunca de tener una vinculación con la Fundación Jiménez Díaz. Han pasado pues 30 años y realmente yo sigo vinculado en el hospital, en el grupo con la Fundación Jiménez Díaz. Yo sigo vinculado con amigos, sigo vinculado con proyectos profesionales, sigo vinculado en muchos aspectos. Pero ser conchito para mí
te he comentado que trasciende realmente lo profesional. Yo no me siento solo de esta institución porque me haya formado aquí y haya marcado mi carrera profesional en las arritmias. Yo me siento de esta institución porque las emociones, el corazón me ha traído a esta institución y me ha mantenido en esta institución. Pues para mí ser Conchito es una sensación de orgullo. Pues para mí ser Conchito es legado, es humanidad, es pasión, es historia, es vivir el pasado, el presente y pensar en el futuro. Lo que me gustaría que supieran otros sobre esta institución es probablemente la conservación de los valores de mantener una medicina basada en el humanismo, como comentábamos antes, ¿no? Pero una medicina científica, una medicina docente y una medicina clínica o quirúrgica. Yo creo que lo que me gustaría que la gente supiera de esta institución, si vienen como profesional, es que siempre van a estar acompañados. Siempre le va a acompañar la formación, siempre le va a acompañar la necesidad de seguir aprendiendo. Si alguien viene como paciente, me gustaría que supieran que van a ser tratados como seres humanos, como personas. Si hablara con alguien que empezara a trabajar hoy, le diría que le espera una formación de una muy alta calidad, a emociones muy intensas y una capacidad de sacrificio, pero que creo que le puede llevar a un nivel muy alto de formación, si estamos hablando, pues como desde mi punto de vista, para formación de residentes. La Fundación Jiménez Díaz para mí es historia de la medicina. La Fundación Jiménez Díaz para mí es la unión de la asistencia clínica a los pacientes de una forma humana, con la investigación y con la docencia. La Fundación Jiménez Díaz traslada unos valores clínicos y unos valores académicos que son únicos e iniciales en la historia de la medicina de nuestro país. Pues si tuviera que describir la Fundación Jiménez Díaz en una palabra, diría legado. El legado probablemente de lo que se ha transmitido desde el inicio de la formación de los residentes o desde el germen de la formación de los residentes en esta institución hasta donde estamos ahora. Yo sentirme ahora que me estoy formando como residente en una de las instituciones donde se ha empezado a instaurar esta formación hasta donde estamos ahora es algo muy interesante para mí. Para los próximos años yo creo que la Fundación Jiménez Díaz va a continuar siendo lo que es, una institución que genera el legado en el que nacen las especialidades, en el que nace la unión de la asistencia con la investigación, pero se va a aprovechar de todo lo que es el futuro en la tecnología. Y estoy convencido que va a mantener sus valores iniciales, como es la humanidad, en el tratamiento a los pacientes. Lo que a mí me gustaría para la Fundación en los próximos 90 años, un poco en línea con lo que tú comentas, es que siguiera un poco el camino que está teniendo ahora, de seguir poco a poco con la innovación, con las técnicas más vanguardistas, con el desarrollo y con la implementación de las últimas técnicas y la innovación más moderna, para poco a poco llegar a posicionarse o seguir y continuar en el nivel tan alto que tiene la actualidad.